Islam is peace, refugees welcome, racists go home. 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 Salam aleikum. Hoy no llevo el pañuelo amarillo, hoy solo llevo el negro, que es como empieza a percibirse el horizonte. Bueno, para que no me acusen de alarmista, lo dejaremos en gris oscuro. Ayer me topé con dos cosillas que me han hecho decidirme a realizar este informe urgente, que al menos yo personalmente lo considero así, y bueno, quien piense de otro modo está en su derecho de rebatirme o insultarme. Lo primero con lo que me topé fue un chiste del Mundo Today, conocido espacio de humor de la SER, que rezaba tal que así. Matteo Salvini se mira de refilón en el espejo y descubre que muy ario no es. Claro, es que cualquiera que quiera limitar la inmigración es un nazi. Intentar ser precavido y sensato frente al problema actual de las grandes migraciones es exactamente lo mismo que creer en una raza aria superior y meter a judíos y gitanos en cámaras de gas. Y aun en caso de que su postura no sea tan precavida ni tan sensata, sigue sin ser un nazi, ni nada parecido. Alguien me ha comentado que, claro, los chistes se fuerzan de esa forma, que no pueden ser siempre absolutamente brillantes. Pero no es el chiste en sí, sino el contexto ya cargadito de moralinas y de propaganda buenista. El fondo del asunto es que nos tratan como idiotas y eso es algo que me cabrea profundamente. Bueno, si al menos fuera un chiste bueno, pero creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que ya está muy gastado. Por eso mismo sorprende, los chistes del Mundo Today suelen ser buenos. Hay que lo interpreta más bien como la ración de buenismo obligada, ese goteo periódico de agitprop. Pero bueno, dejemos ese asunto aparcado, que tampoco merece dedicarle más tiempo. Decía que fueron dos cosas con las que me topé. La verdaderamente importante es la segunda. Un podcast de Díaz Villanueva de hace casi 2 años, pero que por desgracia sigue siendo muy actual. En él nos cuenta lo que ya veníamos conociendo desde una fecha bastante anterior a la de su crónica. La ola de acosos y violaciones en Alemania, especialmente concentrados en la ciudad de Colonia durante la Nochevieja de 2015. La cual no solo se ha intentado tapar por todos los medios, sino que prácticamente no ha sido investigada y por tanto tampoco se ha encontrado ni encausado a prácticamente ninguno de los culpables. El planteamiento de Merkel, dice Villanueva, ha sido el de temer más las reacciones de su propia población que la de los propios criminales, sin advertir que la peor reacción consiste en dilatar la justicia, porque para garantizar la seguridad, lo primero de todo es garantizar que el crimen no quede impune. Es decir, que por miedo a la instrumentalización de la extrema derecha, palabras que ya se han convertido en mantra cada vez que surgen estos asuntos tan polémicos, por miedo a que resurja el nazismo, están sirviéndoles en bandeja de plata los argumentos a esa supuesta o no tan supuesta extrema derecha y están animando a que cada vez más gente vote a los partidos así calificados, visto que el gobierno actual se niega a afrontar el problema. Esto ya lo señaló muy acertadamente un tío blancotero en uno de los últimos vídeos, ya no refiriéndose a Alemania ni a Suecia, donde la situación es peor si cabe, sino a Occidente en general. Yo entiendo que en Alemania tengan un trauma especial con este asunto y que a ello obedezca la reticencia de su gobierno a detener a tantos musulmanes de vez, ya que la sola imagen en sus mentes y en la de muchos alemanes y europeos en general les trae muy amargos recuerdos. Pero es que, claro, no se les reclama que lo hagan por capricho, sino porque estos musulmanes en concreto son criminales, acosadores y violadores, nada menos. Por no hablar de los que han cometido atentados terroristas, claro. Ahí es donde advertimos claramente el trauma, el tabú, la patología. Porque si el recuerdo del Tercer Reich te impide perseguir a los delincuentes y criminales, creo que está claro que tienes un serio problema y que deberías empezar a tratarlo con tu confesor, tu psiquiatra, tu mentor, tu maestro o tu conciencia. No es aceptable que un tema tan complejo como la inmigración, donde entran en juego tantas cuestiones de índole política, religiosa, cultural, se quiera reducir a un mero problema de racismo o xenofobia. Me parece ridículo e insultante. Es como si fuéramos colegiales con una visión plana y unidimensional de las cosas, que no fuéramos capaces de ver un plano más general.
Pero lo más irritante de todo es que te acusen de xenófobo por señalar lo irresponsable que es hacer grandes promesas a todo potencial inmigrante y luego, cuando los servicios han sido saturados por tu efecto llamada, no poder cumplirlas. Y eso por no hablar, claro, de las mafias que explotan a los migrantes y su relación ocasional con ciertas ONGs. Además, esa xenofobia a la que se pretende reducir toda postura disidente, esa continua amenaza del racismo, se presenta como si habláramos de una esencia metafísica, un espíritu malvado que se adueña de las mentes y que es capaz de recrear el Tercer Reich en cualquier momento y a una velocidad de vértigo. Puro sensacionalismo. Como si no hubiera grados entre la discriminación cotidiana y el meter a gente en trenes en dirección a Auschwitz. De hecho, Alain Sorail, un excomunista francés, ahora miembro del Frente Nacional, resume el chantaje de los multiculturalistas en la fórmula mundialismo o Auschwitz. Porque, en efecto, parece que no hay ningún punto intermedio entre el multiculturalismo más caótico y suicida y la reedición del Tercer Reich. Una vez más, es ridículo e insultante. Vemos además que la emigración e inmigración se aborda como un fenómeno natural, espontáneo, inevitable, cuando en realidad se encuentra atravesado por intereses y pactos políticos entre estados y organismos supranacionales. Se nos quiere vender que la actual política migratoria es la única posible, cuando lo cierto es que es solo una entre muchas. Por si fuera poco, se confunde malintencionadamente toda crítica a esta política con una crítica a los inmigrantes, así como se confunde el conflicto entre culturas con el conflicto entre individuos, o lo que es lo mismo, el plano general con el particular y la moral con la ética. Se exige a los países receptores que asuman toda la responsabilidad en el fenómeno migratorio y se disculpa de toda ella a los países emisores. Se tiene muy presente la ética a corto plazo cuando se trata de aceptar la inmigración y nos olvidamos por completo de ella cuando se trata de hacer sostenible esta política ya a más largo plazo. Porque cuantos menos frenos pongamos y cuantos más fortalezcamos el efecto llamada, antes colapsarán los servicios sociales y quedarán infinidad de personas abandonadas a su suerte, esas mismas a las que se quiere ayudar supuestamente. También se tiene muy presente la ética a la hora de abrir las fronteras, pero muy poco a la de reconocer las consecuencias del multiculturalismo, las cuales incluyen conflictos de tal gravedad que pueden conducir a guerras civiles, tal como se ha demostrado ya hace mucho en Egipto, Irak, Líbano, Sudán, India, y empieza a demostrarse hoy también en Francia, Gran Bretaña, Holanda, Alemania o Suecia, como ya hemos dicho. Y es que yo no entiendo realmente qué objetivo puede tener el tratar de negar a toda costa los problemas derivados del choque cultural. Aparte de huir hacia adelante para no admitir los propios errores, políticos en el caso de los cargos públicos e ideológicos en el caso de los militantes pro diversidad. Pero claro, si estalla, Dios o Alá no lo quieran, una guerra civil o varias, todo ese tinglado ideológico político se derrumbará de la noche a la mañana. Porque otro gran problema es que cuanto más se empeñan los políticos y los progresistas en negar los conflictos entre culturas y en demonizar a todo aquel que propone una solución, una alternativa, pues más excusa les están dando a los extremistas del otro lado. Parece increíble que no lo aprecien. Y me parece trágico que se estén polarizando las sociedades por culpa de no habernos puesto a debatir seriamente el tema, sin complejos y sin tabúes. Pues sí, para algunos el Islam es paz. No lo discuto, pero para otros está claro que no. Como está claro, por más que los complejos de algunos les impidan reconocerlo, que en las sociedades islámicas hoy por hoy hay más violencia, más fundamentalismo y sobre todo más machismo que en las sociedades occidentales. Otra cosa que resulta absurdo es que yo de vincular la islamofobia al racismo. Porque el Islam no es una raza, como bien dice Ayaan Hirsi Ali, que parece mentira que haya que aclararlo. Al final son esos que están todo el día con la palabra islamofobia en la boca los verdaderos racistas. Porque asociar una cultura a una raza es lo más racista que te puedes echar a la cara. Si resulta que el Islam es una especie de prolongación natural de los genes de Oriente Medio, entonces Occidente también debe ser, como creían los nazis, y como siguen creyendo muchos racialistas, una prolongación natural de los genes indoeuropeos.
Pero hay una cosa que deberíamos empezar a tener en cuenta. El racismo, por más que nos esforcemos, nunca desaparecerá del todo. La única manera de garantizar que no haya racismo alguno dentro de una sociedad es que no convivan en ella diferentes razas. Sí, es sencillo. Las opciones son segregación o racismo. Ahora, eso no quiere decir que los conflictos entre razas sean siempre de la misma intensidad. Los prejuicios negativos o los instintos segregadores que puedan manifestar unos y otros no tienen por qué derivar en linchamientos ni mucho menos en cámaras de gas. Puede que se queden tan solo en discriminaciones cotidianas, las cuales podrán expresarse también con distinta intensidad. Vivimos en un mundo traumado con el racismo, oscurecido por la alargada sombra de Auschwitz y las no menos alargadas de Sudáfrica o Estados Unidos. Y ello nos impide afrontar el problema con la mesura y la racionalidad que requeriría. Se trata de un fenómeno de lo más corriente a lo largo de toda la geografía de la historia, me refiero al racismo, pero que en Occidente se ha convertido en un tabú y como tal a menudo suscita reacciones histéricas y desproporcionadas. El que haya racismo de baja intensidad puede resultar incómodo o desagradable, pero es importante distinguir entre simples discriminaciones cotidianas no generalizadas y militares metiendo en trenes a todos los miembros de una etnia o raza. Se ve cómo reaccionamos desmesuradamente ante hechos puntuales de escasa importancia, en lo referente al racismo, y eso nos resta una energía y nos reclama una atención que podríamos dedicar a otros problemas, quizá más importantes, pero que no están tan rodeados de tabúes. Lo diré una y mil veces. El hombre moderno cree haber dejado atrás el oscurantismo, pero sigue inmerso de lleno en él. Lo único que ha hecho es cambiar unos dogmas y unos tabúes por otros. Reducir todo conflicto doméstico a un problema de machismo y todo choque entre culturas a un problema de racismo, es decir, el reducir la multiplicidad de factores a uno solo, el explicar fenómenos extremadamente complejos de forma extremadamente simple, es lo que hoy parece ser la norma. Los que venían a acabar con el fanatismo y los prejuicios en nombre de la razón han construido un mundo enteramente basado en dogmas y prejuicios y plenamente dominado por la sinrazón. Yo creo que hay que decir claramente que no hay que tener miedo a un ciudadano porque sea musulmán. Por tanto, el tema no es el Islam, es el radicalismo. El tema no era Alemania, eran los nazis. El tema no era Rusia, era el estalinismo. El tema no es la religión, el tema es la ideología. Has escrito un libro, Pilar, titulado La República Islámica de España. Sí. ¿Algún título que diese menos miedo no encontraste? Es que mi título es light. Si tú coges una web radical salafista o coges un libro de Hassan al-Banna o oyes las proclamas de Yusuf al-Qadaragui, cualquiera de estos, los grandes imanes del mal, dicen que quieren destruir Occidente, nos quieren destruir. Quieren destruir 2000 años de civilización, quieren destruir la Ilustración francesa, quieren utilizar la tecnología del siglo XXI para devolvernos al siglo VIII. La gente ha desarrollado muchos prejuicios. Es que la mayoría de los musulmanes que hay en España, la inmensa mayoría, no son radicales. Son gente que quiere vivir, que quiere estar tranquila, pero el fenómeno radical llega alrededor del 20-25% de la población musulmana. Hombre, esa es la mala noticia. Hombre, no son mayoría, pero un 25% es altísimo. 80.000, 100.000 personas que podrían ser potenciales terroristas. No, en absoluto. No significa que te vayan a atentar, significa que no creen en la democracia y que se organizan para luchar contra ella, que no creen en los derechos de la mujer, que no creen en la separación Estado-Iglesia. Pero también hay muchas personas, igual más de 80.000 y 100.000, que no son musulmanas, que tampoco creen en la democracia. Pero no están organizados. En España, por ejemplo, nunca hemos tenido, nunca en la historia, un partido de extrema derecha o de extrema izquierda con miles de militantes como es el radicalismo islamista. ¿No te da miedo que escuchándote pueda estar Josep Anglada, el líder de Plataforma por Cataluña, una persona xenófoba, aplaudiéndote en su casa mientras te oye? Primero, que Josep Anglada me odia porque yo soy de las pocas que ha dicho abiertamente que su partido tiene que ser ilegal. Pero ¿no le da miedo a un progre que lo que dice algún yihadista lo esté aplaudiendo en su casa? Es decir, cuando alguien dice, no, qué bonito, las mujeres tapadas, no, esto es cultura, esto es Yupilandia, esto es multicultural, ¿quién crees que aplaude? El imán de Lleida. Está encantado de la vida, es su aliado. ¿Quién crees que aplaude? El gobierno de Irán. ¿Qué tontos son estos europeos? Mi discurso lo que hace es decirle a la gente, si no hablamos claro y no ponemos leyes rotundas contra los radicales, va a irse la gente a votar al fascismo. Mira, yo
Te lo pondría con un ejemplo que me parece muy claro. Hay una progresía en España, con la que no me identifico nada, con otras sí que me identifico, que cuando ve un cura católico tiene un sarpullido. ¡Ah! Iglesia católica, ¡ah! Y cuando ve un imán tiene un orgasmo. ¡Oh, la multiculturalidad, qué bonito!, ¿no? Eso es el buenismo.